Bueno, hola a todos. Nuevamente nos encontramos en una nueva edición de los webinars de Proa de IEX y en esta ocasión para hablar de educación al paciente y a la comunidad. A lo largo de todos estos webinars que han ido teniendo y elaborándose, se han aprendido desde los conocimientos básicos para armar un PROA, cómo medirlo, los indicadores, cómo verlos, diferentes temáticas. Y esta parte, que es la de la educación a la comunidad y a los pacientes, realmente es un pilar fundamental para que todo lo que nosotros podamos hacer en las instituciones no quede de manera aislada, sino que al llegar al cambio de la comunidad o que esto pueda llegar a la comunidad, pueda ser efectivo todo lo que nosotros hacemos en el interior y disminuir lo que queremos, que es la resistencia a los antimicrobianos. Pero llegar a la comunidad no es muy sencillo, poder trabajar en ello. O sea, cuando nosotros vemos que trabajamos dentro del hospital y que hay otros lugares como, por ejemplo, cómo hacer un PROA en pacientes que están en el alta del paciente, en pacientes que están en internación domiciliaria, o cómo trabajar con la comunidad, que son es como los eslabones perdidos dentro de estos programas de optimización, la comunidad pasa a ser uno de ellos, pero muy importante. ¿Por qué? Ahora vamos a ver esto. ¿Por qué sería importante? A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, básicamente porque nosotros le llamamos eslabón perdido a esta educación continua a la comunidad, porque sabemos que el PROA va a fallar si no logramos cambiar la demanda y gestionar las creencias de de una familia, de pacientes, etcétera, de las personas, de la comunidad en sí. Y que estamos nosotros muy acostumbrados a la parte, al abordaje tradicional de lo que veníamos recién hablando, de las restricciones, de elaborar guías, de auditorías, etcétera, muy trabajar en el hospital. Y aparte, trabajar en la comunidad nos enfrenta con otros desafíos como la desinformación, los conceptos erróneos y que ahora las personas tienen un acceso muy rápido a información que a veces no es verdadera, es falsa y eso confunde mucho más. Entonces, el desafío realmente de trabajar en la comunidad es muy importante. Entonces, nosotros podemos trabajar en la comunidad empezamos a trabajar desde que tenemos el paciente. Podemos educar al paciente una vez que nosotros le prescribimos, y esto es generalmente por ahí los que hacemos infectología o los que estamos trabajando en uso optimizado de antimicrobianos, de educar al paciente. Cuando lo atendemos. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es aquel paciente que viene con que lo derivan porque tiene infecciones urinarias recurrentes y luego cuando uno habla con el paciente le comienza a relatar que en realidad sus infecciones urinarias salieron en un simple urocultivo que le pidieron por control porque tenía leucocitos en la orina y de ahí empezó con un ida todo el tiempo de tratarse infecciones urinarias que nunca tuvo síntoma. Entonces, uno se pone a explicarle al paciente y educarlo en forma personal de que eso es una bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento y lo empoderamos con eso. O sea, nosotros solemos decirle, yo le explico para que usted la próxima vez que le digan que tiene una infección urinaria sepa que este urocultivo, si no tiene síntomas, no debe tratarse, excepto que le vayan a hacer alguna instrumentación quirúrgica, perdón, por la vía urinaria, por ejemplo. Entonces el paciente, pero eso lleva un tiempo, ¿no? Es una consulta un poco más larga y aparte cuando ya vienen años tratándose la infección, sacarle esa creencia es un poco difícil. Entonces ahí nosotros podemos empezar tratando o educando a la comunidad, al paciente. Ampliamos, sí, por ahí con campañas, cuando la semana de concientización de la resistencia, podemos hacer con folletos, salir a la comunidad con algunos audiovisuales o con algunas campañas publicitarias. Eso también es educación y uno puede llegar a las escuelas, puede llegar mucho más, a llegar a educar a los chicos para empezar a implantar estos conceptos básicos sobre resistencia, sobre el problema de la multiresistencia, del uso apropiado de los antibióticos, etcétera, en las escuelas. Ese sería el gran desafío, ¿no? Entonces, posiblemente, como dice ahí, la educación efectiva
va a ser continua y va a afectar a varios ámbitos, como dice la consulta médica, la comunidad y llegar a las escuelas, lo más importante. ¿Qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos qué hay en la literatura de qué funciona realmente cuando nosotros queremos educar a a la comunidad? Y esta revisión del NIS de 9 trabajos, lo que mostraba era que si nosotros de analizar estos nuevos trabajos de educación a la comunidad, que las intervenciones pasivas realmente no funcionan. O sea, colocar folletos en una sala de espera no tienen mucho impacto, como las que son aquellas que son más unas intervenciones activas, o sea, educar al médico, educar a los pacientes, pero fíjense que educarlos aisladamente tampoco se tiene mucha, digamos, mucha injerencia en una mejoría. Ahora, cuando la intervención es con multicomponentes, o sea, cuando uno puede capacitar al médico o al personal que prescribe, al personal sanitario, ¿no? Y además a las personas, las intervenciones multifacéticas pueden reducir la prescripción de antibióticos, fíjense, hasta en un 28, casi un 30%. Otro trabajo, este trabajo que se realizó en Murcia, en España, en menores para ver el impacto del uso antimicrobiano en menores de 3 años, desde el 2015 al 2019, mostró la reducción del 48% del consumo de los antibióticos, muy importante. ¿Y esto cómo lo lograron? Realmente lo lograron con un algoritmo integrado de un test diagnóstico rápido para faringitis, básicamente, con una prescripción diferida. O sea, al chico lo que se le daba a la mamá era la prescripción para que dentro de 2 días, si el cultivo salía positivo, le hacían el test rápido. Si era negativo, esperaban el cultivo con la receta diferida. Si el cultivo era positivo, le daban el antibiótico y además tenían una distribución masiva de guías para la familia, una contención escrita de educación de que las infecciones respiratorias, la mayoría eran virales, que no requerían antibiótico, excepto que fuera el cultivo, etcétera, etcétera, con una explicación en la cual el paciente se veía más contenido, ¿sí? No era, y sobre todo por ahí para la guardia esto sirve mucho para cuando se ven en guardia estos pacientes y el tiempo del médico para educar no es mucho. ¿Qué nos dice la OPS y la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué tenemos que hacer o qué sirve para poder educar en la comunidad? Y lo que refiere básicamente o lo que se sugiere es que nosotros empoderemos a la comunidad. O sea que dice que las políticas fracasan si las comunidades es vista solo como un receptor. Si nosotros direccionalmente nuestros conocimientos, nuestro poder, nuestra parte científica, la bajamos para que la escuchen nada más, no la interactuamos. Entonces, lo que empoderar significa fusionar nuestro saber científico con la sabiduría y los valores comunitarios. Y esto hay varias herramientas varias asociaciones que están trabajando con esto. Por ejemplo, vamos a ver lo que hace REAC. REAC es una organización eh, que trabaja para la resistencia antimicrobiana, que existe en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, con una visión holística integrada de trabajos para disminuir la resistencia a los antimicrobianos en la comunidad, ayudando en capacitaciones, etcétera. Uno de los ejemplos que pone ahí, por ejemplo, es Margarita, promotora de salud, que está en REAC, que es un libro donde iban, los chicos pueden leer, ¿no? Esto para mostrarles que están disponibles. REAC, este es REAC Latinoamérica, ustedes pueden ingresar, lo buscan y ahí tienen numerosas actividades, descarga de algunas de materiales para educación, tienen educación, eh, ¿cómo es que se llama? Para juegos, que los chicos puedan realizar jueguitos. Bueno, también hay una parte educativa. La verdad que es eh, una
una herramienta muy útil que podemos utilizar para nosotros si queremos capacitar en los colegios, a las personas, a la comunidad en general, ¿no? Es muy útil, la verdad ellos vienen trabajando desde el 2005, en el 2007 ya empieza a funcionar en Latinoamérica, que la sede está en Ecuador. Hay otra de estas, como estas aplicación, que es la IVAC, que es de la Agencia de Seguridad de Reino Unido, también que tiene su plataforma con toda esta herramientas, esta herramienta que también están disponible en español y en la cual sirve muchísimo porque tienen, por ejemplo, actividades de acuerdo a las edades de los chicos. O sea, esto es para los docentes o para los alumnos, sí, los docentes, y uno de acuerdo a la etapa que el chico está, tenemos materiales para poder explicarle a los chicos digamos, de acuerdo a su competencia o a su conocimiento, a la capacidad de conocimiento por la edad, cómo poder eh, ellos entender, ¿no? Por ejemplo, en las etapas iniciales es la higiene de manos y la etiqueta de tos, y así van aumentando hasta los más grandes, donde ya trabajan con la importancia de las vacunas, las bacterias que son buenas o son malas, bueno, etcétera, algunas enfermedades. Estas son herramientas muy buenas y están disponibles, ¿no? Bueno, con todo esto, básicamente lo que quería mostrarles era nuestra experiencia. Yo vivo en la provincia de San Juan, que es una provincia de Argentina que está en el centro oeste de la Argentina, más o menos con 800, 900 mil habitantes. Que San Juan comenzó a trabajar inicialmente con la resistencia a los antimicrobianos, aceptó el desafío y empezamos a trabajar y les cuento rápidamente cuál es nuestra experiencia hasta ahora, ¿no? Nosotros en el 2017 se comenzó primero con un acta acuerdo que se hizo con la Sociedad Argentina de Infectología, el Ministerio de Salud de la provincia, junto con hospitales, con colegios o círculos de médicos odontológicos, las universidades, Universidad Nacional de San Juan y la Universidad de Cuyo, colegios de farmacéuticos, etcétera, SENASA. En esa acta que se realizó un acta de compromiso de que San Juan iba a empezar a trabajar en la resistencia con la resistencia a los antimicrobianos. Fue una jornada muy convocante y donde todos asumieron este compromiso. Posterior a esto pasó 2 años. Fíjense que no es fácil llevar a cabo y esto menos, la verdad que es todo un trabajo, pero se puede hacer. En el 2019, a través de la ayuda también de la Sociedad Argentina de Infectología y el Instituto Malbrán, se pudo hacer una nueva capacitación y ahí, después de esa nueva capacitación, se arma en el Ministerio de Salud de la provincia una comisión para el uso apropiado de antimicrobianos, conformada por infectólogos, enfermeros, farmacéuticos, educadores, etcétera, y se armaron diferentes subcomisiones que trabajaron en diferentes, esto lo voy a pasar rápido porque no va lo de la comunidad, ¿no? Pero les quería mostrar cómo nos fuimos armando para trabajar con la farmacia, en empezar, en ese momento todavía no estaba la ley en nuestro país de venta de bajo receta, pero nosotros empezamos a trabajar con las farmacias para que aceptaran solo la venta con receta. Tenemos una ley en la provincia que es la ley de control de infecciones, es propia de la provincia, entonces trabajar en reglamentar esa ley y en bacteriología trabajar los bacteriólogos para que todos poder tener una red de vigilancia de la provincia porque solamente 2 hospitales reportaban a la red Junen, que es del Malbrán. También se hizo de la parte con odontología, se trabajó muy bien, se hicieron capacitación en odontología y se hizo una guía de tratamiento y empezamos a trabajar en los colegios. ¿De qué manera? Se empezó a trabajar con los colegios secundarios, inicialmente con 2 colegios a los que se los invitó en la parte de biología y química, y ellos lo integraron en su currícula. Nosotros fuimos a realizar capacitaciones y ellos después trabajaban con su profesora de biología y su profesora de química en el laboratorio y tenían, después que eran chicos del secundario de la orientación de química biológico, y después esto lo hicimos durante 3 o 4 años.
a partir del 2019. ¿Y qué hacían estos chicos? Una vez que nosotros los capacitábamos, ellos tenían como tarea de extensión de su colegio capacitar a otros colegios alejados. Entonces tomaron este proyecto y lo pasaban a otros colegios secundarios, o sea que capacitaban a pares. Trabajaron también con nosotros en la semana de concientización con folletería, donde educaban en en centros o lugares donde había alto flujo de personas, ¿no? Por ejemplo, el centro donde se concentra en San Juan hay un lugar muy grande del centro de convenciones, que se llama donde están todos los ministerios. Bueno, ellos fueron a capacitar ahí. Esto, fíjense, este fue el programa que incluso ellos presentaron, armaron las profesoras de ahí y lo presentaron a nivel de todos los colegios universitarios del país, ¿no? Colegios que dependían de la universidad del país como un proyecto, y ahí están los chicos en la capacitación, las docentes, lo que utilizaron después para ir a la comunidad. Estos eran chicos de secundario, ¿no? Que capacitaban en resistencia antimicrobiana. Ese año también lo que hicimos fueron talleres con la Universidad Católica de Cuyo. Se hicieron talleres de resistencia antimicrobiana a los alumnos de medicina, a los alumnos de farmacia, y a los alumnos de enfermería, o sea, implantando un poco el problema de la multiresistencia. Hasta ahí nosotros éramos como que hemos ido aprendiendo a tener más datos, que ahora les voy a mostrar, ¿no? Porque estarán como capacitaciones en la cual sacábamos fotos y nada más, pero no medíamos, no estábamos, digamos, ávidos de medir o lo hacíamos como, tampoco era como algo muy reglado o convenido, ¿no? No había ningún convenio, era voy, doy la charla, voy, me vengo, bueno, etcétera, ¿no? Eso se fue mejorando mucho después. Hasta el 2025, nosotros fines del 2024, con el apoyo de Invera, que es una institución también en la Argentina, que lo que hace es, es un instituto de investigación de la resistencia antimicrobiana, que también está compuesto por infectólogos, bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, de acá de la Argentina. Nos propusieron trabajar, ellos tienen una parte que se llama Invera Edu, y conociendo este trabajo que veníamos haciendo nosotros años antes de la pandemia, nos invitaron a participar a ver si podíamos aumentar o mejorar esto de trabajar en la comunidad. Es así que en 2024, diciembre de 2024, se firmó un acta convenio, pero con el Ministerio de Educación de la provincia directamente, donde se comprometieron a trabajar con la resistencia antimicrobiana. Ellos ya tenían una experiencia en el Ministerio de Educación a raíz de un brote de dengue que hubo en la provincia, donde capacitaron a los docentes a los chicos, y los chicos con tareas en la feria de ciencias que se hace en todas las escuelas pudieron llevar esto a sus casas, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta ese antecedente, es que se piensa lo mismo para resistencia antimicrobiana. Muy difícil porque el dengue es como más popular en la gente, ¿no? Es más popular la patología, está mucho más difundido que la resistencia antimicrobiana. Entonces nosotros era el desafío de capacitar a los docentes en esto. Y bueno, pero se logró. El 14 de febrero del 2025 se logró capacitar a 700, más de 750 docentes de la provincia de San Juan en forma presencial. Y a través de grabaciones que se vieron después, porque también tuvieron que rendir, digamos, mostrar su asistencia, porque fue obligatorio, gracias a que el ministerio entendió que esto era muy importante para la comunidad. Llegamos a más de 20.000 docentes, ¿no? Pero bueno, tuvimos de estos 750 que estuvieron presenciales, es la que tenemos los datos. Ahí lo que nosotros realizamos fue hablarles, explicarles de la resistencia antimicrobiana, y además le dimos como herramienta que utilicen IVAC de acuerdo para capacitar a sus alumnos. ¿Qué es lo que tuvimos? Bueno, la mayoría de los docentes capacitados eran de colegios, eran de colegios
que eran del entorno urbano, pero fíjense que habían muchos colegios, o sea, casi un 40% de colegios de la parte rural, la mayoría eran estatales, la mayoría, la mitad eran del nivel primario, también teníamos secundario y terciario, y la mayoría de ellas eran mujeres. ¿Qué teníamos, qué pudimos ver en esta capacitación? Bueno, que la mayoría de los docentes, más del 50%, no tenían en su, digamos, currícula biología, por lo cual eso nos dificultaba un poco, o sea, teníamos que ser bien, digamos, claros en el habla de esto, que el 20, el 26% enseñaba sobre vacunas y que un 17% por ahí enseñaba sobre microorganismos. Pero lo más importante era que ni un 3, 4% hablaba de antibióticos o había hablado de antibióticos en la escuela. De esto que notamos nosotros en la capacitación, con una evaluación previa a la capacitación, también vimos que, como dice acá abajo, solo el 22% de las personas, de los docentes, identificaba a la higiene de manos como relacionado a la disminución de la resistencia antimicrobiana y un 40% al de que las vacunas estaban involucradas en disminuir la resistencia antimicrobiana. Y el punto crítico de esto era que casi el 10% sabía que la resistencia afectaba a animales y un 15% de todos estos sabían, todos estos docentes solo relacionaban a la resistencia con el impacto a nivel ambiental. O sea, la mayoría de ellos no lo sabían. Obviamente después de la capacitación, estos parámetros mejoraron, ellos lograron identificar todo esto, pero lo que nosotros nos llevamos, o sea, mejorar mucho su encuesta posterior, la misma encuesta, pero lo que logramos tener después de esto es que el 90% de todos ellos se sintieron personalmente convocados cuando se les preguntaba si ellos trabajarían en resistencia antimicrobiana. De todos estos docentes, el 90% contestó que sí, o sea que pasaron de ser espectadores a protagonistas. Y lo hicieron muy bien. Nuestra idea inicial fue esto, ¿no? Capacitarlos, que los maestros capacitados capaciten alumnos y que estos alumnos pudieran llevar a la comunidad lo que habían aprendido. Y es así que ellos en su reunión con todos los docentes, armando la feria, esta que les digo, que se hace todos los años por la currícula en todas las escuelas primarias y secundarias, entre octubre y noviembre en la provincia, que supongo que en varias provincias serán igual, incorporan la RAM a esta feria. Y esto la verdad fue maravilloso. Esta es realmente la feria, fíjense los chicos cómo trabajaban con gripe, acá con la boca y el cuidado de la boca y las bacterias. La verdad, esto es la parte de experimentos con huevo y con bebidas, con diferentes tipos de bebidas con azúcar. En esto también nosotros acá podemos ver la inventiva o la idea de los padres. Este es un papá que hizo un robot que con luz ultravioleta que medía a los chicos con la luz, está la luz, perdón, sí, la tinta, perdón, que se pone para la higiene de manos, ahora no me sale, y que se mide con la luz esta oscura. Entonces ahí este era un eh, robot que identificaba a los chicos que se lavaban las manos. Y esto era una de las, porque antes de esa feria fuimos convocados a ir a más de 10 escuelas, después de la capacitación de febrero, durante todo el año, fuimos a más de 10 escuelas a capacitar a los chicos, a escuchar los chicos o a los padres, a capacitar a los padres, donde éramos muy bienvenidas y los docentes trabajaron mucho. Y acá incluso había un docente de música que había hecho una canción respecto a eso y los chicos muy bien. Esto para mostrarles simplemente algunas de las cosas que los chicos trabajaron. Estos son chicos muy chiquitos, esta primera amarilla donde recolectaron los medicamentos o antibióticos vencidos. Eran chicos de una escuela muy, muy pobre, muy chiquita. La escuela creo que no llegaba a tener más de 100 alumnos. Era alejada de la provincia. Incluso hicieron un rap o una música con el tema de la resistencia. Eh,
Bueno, otra cosa que hicimos con respecto a esto, no nos quedamos con las escuelas primarias. Bueno, les cuento para concluir con lo anterior, es que ese proyecto de la resistencia con los docentes de la escuela, creo que San Juan es la primera en la Argentina, no sé si hay en otro lugar donde se haya capacitado tanta cantidad de docentes. Ese proyecto sigue y este año la parte 2 es educar sobre vacunas y que los docentes puedan educar a sus alumnos sobre vacunas, ¿no? Volver a repetir la experiencia. Pasando de página, pasamos, subimos de año y pasamos de lo que es primaria, secundaria y terciaria a la universidad y se pudo hacer un convenio también con la Universidad Católica de Cuyo, que tiene Facultad de Ciencias Médicas con medicina, nutrición, enfermería, etcétera. Y se hizo un programa también con Invera para trabajar en una salud. Justo la Facultad de Ciencias Médicas de la Católica, por estar dentro de AFACIMERA, que es la Asociación de las Facultades de Medicina, tiene que tocar el tema tiene que tocar, no, tiene que abordar el tema de una salud como propia. Y bueno, todos se alinearon todos los planetas y esto se llevó a cabo. Y esto que está al lado es una primer capacitación que se realizó también a los alumnos del año pasado de sexto año en resistencia antimicrobiana. Son chicos que se estaban haciendo la práctica final obligatoria. En estos chicos, cuando los capacitamos, la mayoría identificaba que tenía, digamos, el problema de la resistencia antimicrobiana, que habían bacterias buenas y bacterias malas, pero fíjense que el 25% de ellos reconocía que los antibióticos debían ser prescriptos por los médicos, cosa que la verdad que eran chicos que ya se iban a recibir, perdón, ya estaban haciendo sus prácticas, y solo el 22 sabía de la ley, no sabía que se exigía receta. Y la ley apareció en el 23 acá en la Argentina. Y otra cosa muy importante es que eran chicos que ya habían pasado desde tercer año, ellos realizan prácticas en los hospitales, por los cuales tienen jefes de trabajos prácticos, etcétera. Ya habían pasado por todas estas instancias, estaban haciendo sus últimas prácticas, pero fíjense que solo un 40% reconocía a a la vacunación como parte de la prevención de la RAM y un 33% a la higiene de manos. Entonces, esto nos ha llevado a varias cosas, ¿no? Ahora les cuento. Por otro lado, estos chicos también el 29% o el 30% creía que los antibióticos solo eran recetados en los humanos, que en los animales no usaban antibióticos y eso se mejoró con la capacitación. Y lo otro que también, que este error, esto se preguntó antes y se preguntó después de la capacitación, ellos solo creían que el efluente contaminado con bacterias multiresistentes era solamente en los hospitales. Y posterior a la capacitación esto también quedó reflejado que no lo habían entendido. Entonces, nos sirvió mucho para qué. Eh, bueno, el 100% adoptó el enfoque de una salud, pero a nosotros nos sirvió para armar un programa que se está llevando a cabo este año un programa dentro de One Health en la Facultad de Ciencias Médicas, que es capacitar desde primer año a los alumnos en higiene de manos con talleres de simulación. La idea es eh, capacitarlos y desde primero, segundo, o sea, a todos los años de la facultad, pero desde primero, que también creo que no hay muchos que capaciten desde primer año. Los chicos se alarmaron cuando, no, se extrañaron cuando los citamos en la simulación para hacer esto. Porque están en primero, están aprendiendo anatomía recién y nosotros le estamos enseñando a lavarse las manos, a hacerlo bien, a los 5 momentos, a hacerlo en simulación y lo estamos haciendo y midiendo en todos los alumnos. Empezamos desde primer año. ¿Y qué otra cosa con esta capacitación que se hizo el año pasado con los alumnos de sexto? Lo que pudimos hacer ahora es implementar también una capacitación, porque notábamos que una de las preguntas que no la puse ahí era que los,
cuando le preguntábamos si gérmenes multiresistentes en su práctica diaria o su práctica en los hospitales, el aislamiento, las medidas de bioseguridad, etcétera, tampoco tenían mucho conocimiento de eso. Y lo que se nos ocurrió de más allá de capacitar a los alumnos era capacitar a los jefes de trabajos prácticos. Desde tercer año, que son donde hacen las prácticas con los pacientes, hacer una capacitación con incentivo de créditos a los docentes, créditos, o sea, los docentes para que puedan hacer esta capacitación, van a, después que tengan digamos, terminen la capacitación, eso les va a dar un crédito y todas las capacitaciones y actividades de simulación que tengan van a poder optar por canjearlas, sumando obviamente capacitaciones y tareas de extensión y todo lo demás por algún beneficio para un curso, para un congreso, etcétera. O sea, estamos haciéndolo con estímulo. Bueno, la idea era que lo que nosotros estamos haciendo en la universidad de capacitar a todos los alumnos en higiene de manos y medidas de bioseguridad no se trunque cuando vaya a hacer las prácticas con los jefes de trabajos prácticos para que ellos sigan nuestra idea y también hagan hincapié en el cumplimiento de la higiene de manos y las medidas de bioseguridad. O sea, eso nos sirvió la del año pasado para darnos cuenta de que teníamos que hacer e implementar esto, ¿no? Bueno, eso básicamente. Y con respecto a lo del agua, se está trabajando en una área de investigación con los alumnos, con el agua, los efluentes y los metales, el papel que tienen en la resistencia antimicrobiana. Eh, por lo tanto, bueno, nuestro cambio fue esto, lo que les decía es colocar en la currícula un poco de a poco este tema de control de infecciones y de resistencia antimicrobiana o de PROA. Por eso se va a capacitar los JTP en lo que es un PROA y que son las medidas de control de infecciones básicas. Y también, bueno, están siendo capacitados los alumnos en esto. Entonces, para ir finalizando, y espero que bueno, nuestra experiencia les haya servido y lo que necesiten, pidan, me lo pueden pedir, no, no tengo ningún problema, y en mostrarles mejor por ahí los resultados, no quiero hacerlo muy largo. Pero bueno, es difícil la capacitación, llegar a la comunidad, ver la forma de llegar, pero se puede, de a poquito se puede. Nosotros ahora preparando esta charla, yo buscaba todo lo que habíamos cuando habíamos empezado y decía, pero no, cuando empezamos dimos las charlas y no medimos y no contamos y no, y hicimos pocos colegios, hicimos tres, cuatro colegios al principio, en 2019, y ahora lo que vimos, la verdad que lo pudieran entender los que estaban en el Ministerio de Educación y que nos abrieran las puertas para poder llegar un poco más, la verdad fue muy valioso. Bueno, les dejo esta reflexión final que, bueno, el uso de los antibióticos comienza en la prescripción que no se hace y gracias a una comunidad que sabe que no lo necesita. O sea que llegar a ellos es muy importante. Y bueno, esto es simplemente que lo que nosotros pretendemos al educar o tratar de educar a los chicos es por ahí tener un retorno, ¿no? De una inversión de las raíces en los chicos para que lleguen a sus padres y para que el día de mañana sean promotores o adultos responsables, proactivos del uso adecuado de los antimicrobianos. Muchas gracias.